Bueno, fantástico. Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy, entonces, lamentando la reunión anterior, que por cuestiones técnicas no pudimos continuar adelante. El lunes próximo es el parcial, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, fantástico. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con el punto 5 de la bolilla 13, el tema tercerías. Algo habíamos anticipado la clase pasada a modo de introducción, lo voy a repasar ahora. Vamos a definir qué es una tercería. Cuando hablamos de una tercería, como su nombre lo indica, estamos hablando de la participación de un tercero. Acá hay que distinguir entre la participación del tercero a través de una tercería o la participación de un tercero cuando ha sido citado al proceso. ¿Y cuál es la diferencia? En el caso de la participación por la citación de terceros, ustedes recuerden que el tercero podría participar voluntariamente o coactivamente cuando el juez o alguna de las partes solicitaba que fuera incorporado. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial? Que en el caso de los terceros que habían sido citados al proceso, ya sea que lo hicieran en forma voluntaria o ya sea que fueran intimados o citados por alguna de las partes o por el juez, lo cierto era que en ese proceso iban a pasar a ser parte del proceso y la sentencia final del proceso los iba a afectar exactamente igual que a las partes. Recuerden que allí había una formación de consorcios y demás. En el caso de las tercerías, también se trata de un tercero, pero un tercero que se presenta voluntariamente y se presenta voluntariamente a un proceso principal donde la sentencia final no lo va a afectar para nada. Él no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el objeto principal que se está ventilando. Por lo tanto, la sentencia definitiva que se dicte a él no lo afecta. Se presenta así voluntariamente porque en este proceso principal, donde reitero, no es parte y no tiene ninguna relación con el actor y con el demandado, entiende que están violados algunos derechos legítimos. Y esto puede ser que se haya impuesto un gravamen sobre un bien que es de su propiedad y que en consecuencia, como no tiene nada que ver con el proceso, pide que ese bien suyo, de su propiedad, sea porque es propietario o sea porque es poseedor legítimo, de buena fe, lo que pide es que ese gravamen sea levantado, que sea liberado. O bien se presenta porque entiende que tiene una preferencia en el cobro del crédito con respecto al actor que ha promovido la acción en ese proceso principal. Pero en ningún caso tiene nada que ver con el objeto final del juicio. Esto, por favor, que quede bien claro porque es una de las cosas que preguntamos en el parcial, casualmente. Cuando hablamos de tercería es importante que distingamos cuáles son las dos clases de tercería que hay y cuáles son las particularidades de cada una de ellas. En principio hablamos de lo que se llama tercería de dominio. En este caso, también como su nombre lo indica, el tercero que se presenta voluntariamente al proceso lo hace porque está invocando un dominio exclusivo que le pertenece respecto de un bien que ha sido embargado en ese proceso principal donde él no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y la otra tercería es la que se llama tercería de mejor derecho, donde la pretensión es otra. Acá ya no se trata de un bien de su propiedad, acá lo que se trata es de una preferencia que él tiene para cobrar respecto del actor del proceso principal. Entonces lo que pide en esa presentación es que el juez haga lugar a esa preferencia o privilegio. Después les voy a explicar bien la diferencia entre un caso y otro. Estas son las clases, hay dos clases de tercería nada más. El
trámite que se le asigna a la tercería depende de la complejidad y de la circunstancia de cada caso en particular. ¿Por qué? Porque puede ser que en una tercería de dominio se presente el titular del bien erróneamente embargado con una documental que no deja ninguna duda. Viene con la escritura traslativa de dominio que está inscripta en el registro de la propiedad inmueble, y esto ya acredita casi fehacientemente que le asiste la razón. Pero también hay otras tercerías de dominio donde esa verosimilitud del derecho no se advierte de una manera tan transparente, tan concreta. Por ejemplo, porque alguien trajo un boleto de compraventa, que no es lo mismo que una escritura traslativa de dominio. Y ni les cuento cuando hay varios boletos de compraventa. Entonces, una misma tercería de dominio puede ser más o menos compleja, pese a que todas persiguen el mismo fin, la recuperación de un bien inmueble. Justamente por la circunstancia particular de cada caso, la tercería puede tramitar por la vía del proceso ordinario, la vía del proceso sumado, por la de los incidentes. Esto en una acción directa con la complejidad de la causa. Si estamos frente a una tercería donde lo único que tenemos es un boleto de compraventa, que además forma parte de otros boletos de compraventa, es obvio que va a ser una tercería un tanto compleja, sin duda. Por lo tanto, seguramente el juez le va a asignar el trámite del proceso ordinario, porque hay una gran amplitud en cuanto a la prueba, a los plazos, etc. Si se trata de una tercería menos compleja, será un proceso sumario. Y si se trata de una tercería más que evidente, estaremos en presencia del incidente. Ya después vamos a ver concretamente cada uno de esos casos. Entonces, el trámite, insisto, de la tercería que tiene sustanciación es el trámite del proceso ordinario, el trámite del proceso sumario o el trámite del incidente. En todo caso, siempre se trata de procesos que son plenarios, son procesos de conocimiento, con mayor o menor amplitud, pero procesos de conocimiento que están dirigidos a lograr una mayor convicción por parte del juzgador, que en definitiva es quien resuelve, dando curso o no a la tercería, en cualquiera de sus clases. Con respecto al juez competente, por supuesto que va a ser el juez del proceso principal. ¿Por qué? Y bueno, porque fue el juez que ordenó la medida cautelar. Entonces, ¿quién va a ser el juez competente? Es el juez del proceso principal. Me gustaría hablar un poco de los requisitos de forma y requisitos de tiempo con respecto a este tema de las tercerías. En cuanto a los requisitos de forma, ustedes van a advertir que el Código de Procedimiento, en su artículo 98, nos dice que quien promueva una tercería va a tener que acreditar, al menos prima facie, que el derecho que está invocando efectivamente le corresponde. O en su caso, va a tener que dar una fianza suficiente para el daño que pudiera sufrir, en este caso, el acreedor del proceso principal, que ve obstaculizado el poder lograr el crédito que le asiste. Y también hay requisitos fundamentales con respecto al tiempo, más que a la forma, al tiempo. Y acá quiero que tengan muy presente, porque esto también es una pregunta típica del examen, ¿cuál es el plazo que el tercerista tiene para promover su pretensión de tercería, y cuál es el plazo o el momento procesal límite, es decir, a partir del cual, en cualquier circunstancia de que se trate, no va a poder promover la tercería? Y acá tenemos que distinguir, primero, la norma general dice que el tercerista tendrá que promover la tercería formalmente, y esto es muy parecido a una demanda, así que se cumple con los requisitos del artículo 330, donde el tercerista pasa a ser el actor,
en este proceso independiente de tercería, y sus demandados son el actor y el demandado del proceso principal. Con respecto al tiempo, decía, el código dice que tendrá que promover la tercería, en cualquiera de sus formas, dentro del plazo de 10 días en que tomó o debió haber tomado conocimiento de la existencia de ese gravamen sobre un bien de su propiedad o la existencia de alguien sobre quien pretende tener una preferencia de pago. Les doy un ejemplo. Si es muy común y debería hacerse, de hecho, el código lo dice, que cuando tenemos una medida cautelar, una vez trabada esa medida cautelar, el código nos impone la obligación de notificar al perjudicado con esa medida cautelar dentro del plazo de 3 días. Y además agrega el código bajo percibimiento de que su omisión lo hará responsable de correr con las costas y los gastos que originen la omisión de esa notificación. Pese a eso, chicos, la gran mayoría de las medidas cautelares no se notifican, o se notifican mal, o se notifican fuera de plazo. Lo cierto es que muchas veces los propietarios de los bienes, y cuando digo bienes me refiero a bien inmueble, a un bien inmueble o a un bien mueble registrable, pero particularmente en el caso de los bienes inmuebles o de los bienes muebles registrables, como por ejemplo el automotor, a veces se toma conocimiento por una situación fortuita. Por ejemplo, quiero vender mi propiedad. La pongo en venta, aparece un comprador, hacemos un boleto de compraventa, llevamos todas las cosas al escribano y el escribano comienza a pedir los certificados. Certificados de deuda, certificados de inhibiciones y también certificados al registro correspondiente. Y ahí me entero que mi propiedad está embargada y yo no sabía. Bueno, en ese caso es a partir del momento que yo tomo conocimiento o que debía haber tomado conocimiento, porque si el escribano me está diciendo no va a poder vender, es evidente que ese es el momento donde yo tomo conocimiento. El plazo entonces es de 10 días. Lo mismo ocurre con un bien mueble registrable, por ejemplo un bien automotor. Voy a vender el auto y cuando la concesionaria me lo va a tomar en parte de pago o un particular me lo compra, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahí me voy a enterar que pesa una medida cautelar de embargo preventivo sobre un vehículo que es de mi propiedad y yo no estoy involucrado en el proceso principal. A partir de allí entonces se cuentan los 10 días. Y esto es tan así que el mismo código impone al tercerista que no respetare con este plazo, le impone que estarán a su cargo todas las costas que se hayan devengado por su presentación extemporánea. Reitero, el tercerista que hace la presentación fuera del plazo de ley, el código le impone que se haga cargo de todas las costas que se deriven a partir de su presentación extemporánea. Bueno, a ver, ¿cómo sigue el programa? Efectos sobre el proceso principal. Acá también tenemos que distinguir, a ver, de qué tipo de... Perdón, antes de entrar en este tema, me voy a referir al momento procesal oportuno límite para promover la tercería, que es lo que les comenté hace un momento. En el caso de la tercería de dominio, el momento procesal límite, y esto quiere decir a partir del cual no voy a poder promover la tercería, es el momento en que, finalizada la subasta del bien embargado, pagada la seña por parte del comprador, aprobada la subasta y pagado por parte del comprador el saldo de precio, el juez le ha otorgado ya la posesión judicial del bien adquirido en la subasta. Ese es el momento límite. Hasta ese momento yo puedo promover la tercería. A partir del momento que el juez le asigna al comprador de mi bien erróneamente embargado la posesión, a partir de ahí ya no lo puedo hacer. Independientemente de que yo tenga después una acción de repetición
contra el actor que embargó mal, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que en este proceso la tercería no la voy a poder promover. Y esto es lógico, porque si ustedes se ponen a pensar, todos sabemos que si hay una compra que es limpia y transparente, es comprar en una subasta judicial. Allí se supone que están todos los impuestos pagos, se supone que no hay ningún otro tipo de deuda, por lo tanto, es una adquisición muy tranquila, con mayor razón con respecto al propietario. De manera entonces que el comprador en una subasta que resulta ser un comprador de buena fe y a título oneroso en una subasta judicial, la ley lo protege. Entonces, el momento procesal límite para promover la tercería de dominio es, como dije, el momento en que el juez le otorga la posesión judicial al comprador en la subasta. ¿Qué pasa con la tercería en mejor derecho? También tiene un momento procesal límite, que es distinto, porque acá no se persigue la recuperación de un bien. Acá lo que se persigue, como dije, es lograr la preferencia o el privilegio en el cobro de un crédito. Hago la distinción porque ustedes saben que los privilegios solamente son los privilegios otorgados por ley. Por ejemplo, un crédito laboral, el cobro de un crédito laboral tiene privilegio, por su condición alimentaria. En el caso de un embargo que haya sido trabado con anterioridad al segundo embargo y quien está ejecutando los bienes para cobrarse es el segundo embargante, acá lo que hay es una preferencia por un orden de prelación calendario. El otro día creo que lo comenté, ustedes saben que hay una famosa frase del derecho romano que dice prior in tempo potium iure, o sea, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Si yo embargué primero, tengo no un privilegio, sino una preferencia de cobro. ¿Cuál es el momento procesal límite en este tipo de tercería? Obviamente es el momento a partir del cual el juez hace efectivo pago del crédito reclamado al acreedor embargante del juicio principal. Si yo me presento después, bueno, pájaro que comió voló, ya va a decir, me gasté el dinero, no lo tengo más. Ese es el momento procesal límite. Entonces, para la tercería de mejor derecho. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y puede repetir eso último? Sí, decía entonces que en el caso de la tercería de mejor derecho, el momento procesal límite a partir del cual ya no podré promover la tercería de mejor derecho es aquel en el que el juez ordena y hace efectivo al acreedor embargante del juicio principal el pago del crédito. A partir de ahí ya no puedo. No puedo porque no le voy a decir que devuelva el dinero si nadie se presentó. Entonces, si promuevo la tercería de mejor derecho con posterioridad, no va a ser procedente. Ese es el momento procesal límite para promover la tercería de mejor derecho. Bueno, a ver, efectos sobre el juicio principal. Acá también tenemos que distinguir una y otra. El efecto que tiene la tercería sobre el proceso principal es que obviamente suspende el curso de la subasta judicial. Y ese curso de la subasta judicial quedará sujeto a las resultas de la tercería, por razones obvias. Porque si la tercería de dominio es procedente y el juez hace lugar a la tercería de dominio y ordena levantar el embargo sobre ese bien que se ha embargado en forma errónea, obviamente no tiene sentido seguir con el proceso y llevar adelante la subasta judicial. Entonces, la tercería de dominio, el efecto que tiene sobre el proceso principal es que lo suspende. ¿Hasta cuándo lo suspende? Y lo suspende hasta que se resuelva la tercería. Y ahí se verá. En relación a esto, no sé si el programa lo pide, creo que no, pero es importante que lo sepan, ¿qué facultades tiene el acreedor embargante del proceso principal? Porque ustedes piensen que si resulta procedente y el juez hace lugar a la tercería, es como que
el actor queda desprotegido. Ustedes saben, ya han visto medidas cautelares, y ustedes saben que las medidas cautelares, la finalidad de las medidas cautelares no es precisamente garantizar el resultado del proceso, sino que la medida cautelar, la finalidad que tiene es garantizar el cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable, que no es lo mismo que garantizar el proceso, porque si garantizara el proceso estaríamos ante un prejuzgamiento. Si el juez me está dando una medida cautelar, garantiza el proceso, bueno, no sigamos hablando más, dicte sentencia y ya está. En cambio, lo que garantiza es el cumplimiento de una sentencia eventualmente favorable al final del proceso. Si el juez hace lugar a la tercería, el acreedor embargante del proceso principal se queda desprotegido. ¿Por qué? Y bueno, porque se va a levantar la medida cautelar sobre ese bien y queda desprotegido. En consecuencia, la ley le autoriza al acreedor embargante del proceso principal pedir una sustitución o una ampliación del embargo. Por lo general es una sustitución. Ustedes saben que las medidas cautelares, como caracteres que les son propios, es que son provisorias, es decir, no son definitivas, duran mientras dure la causa que le ha dado origen. Y también son mutables, o sea que pueden ser cambiadas, pueden ser sustituidas. Entonces, el acreedor embargante del proceso principal lo que puede hacer es decirle, señor juez, ante el resultado de esta tercería que usted ha considerado procedente, lo que pido es que haya una ampliación sobre el embargo de bienes. ¿Para qué? Para reemplazar este bien, porque si no quedo desprotegido. Bien, vamos a ver acá, tercerías, efectos, trámite. El trámite, como les digo, es un proceso ordinario, sumario o incidental. Ustedes ya saben que en cualquiera de los tres casos tenemos un proceso mayor, más acotado o mucho más acotado, pero los tres con las tres etapas típicas de todo proceso judicial. Una primera etapa que es la introductoria, donde promuevo el proceso sumario, ordinario o el incidente, un traslado, la contestación de ese incidente o de esa demanda en un proceso sumario u ordinario, la traba de la litis, y ahí se abre la segunda etapa, que es la etapa probatoria, donde habrá que probar todas, o producir, mejor dicho, todas aquellas pruebas que se ofrecieron al momento de interponer o de promover la demanda, el incidente o su contestación. Entonces, esta es la segunda etapa. Y la tercera etapa es una etapa decisoria, que va a terminar con el dictado de una sentencia que en este caso no va a ser definitiva, porque no se trata de ponerle fin al proceso, sino que va a ser una sentencia interlocutoria. Y esta sentencia interlocutoria será con respecto a la promoción de la tercería en cualquiera de sus formas. Hay sustanciación, por supuesto. Connivencia entre tercerista y embargado. Muchas veces ocurre, y mucho más a menudo de lo que ustedes suponen, es que existen actitudes o promociones de acciones simuladas. De hecho, existe el juicio por simulación. Y esto muchas veces es en virtud de una connivencia entre el tercerista y el embargado, no el embargante. Fíjense que dice connivencia entre tercerista y embargado. ¿Y por qué? Y bueno, porque a lo mejor se trabó la medida cautelar y el demandado lo que hace es hace figurar una venta a través de un boleto, y el demandado no dice nada y después se presenta José Pérez y dice, yo en realidad compré esta propiedad y tiene un embargo, no soy parte del proceso, vengo a promover una tercería de dominio, porque ese inmueble está mal embargado, es de mi propiedad, yo lo compré, y promuevo una tercería. Si esto es así, el juez no solamente va a rechazar la tercería, sino que además puede llegar a pedir la detención del deudor embargado y la detención del tercerista. Y puede llevar o
o transmitir, o correr vista, o trasladar esa detención para la formación de una causa penal, con las consecuencias derivadas de toda clase de causa penal. Pero lo importante es que ustedes sepan que se dan algunos casos donde hay una connivencia dolosa, maliciosa, entre el tercerista y entre el deudor embargado. Una connivencia entre ellos donde simulan, por ejemplo, una compraventa, con un contrato o con un boleto de compraventa fraudulento, a veces hasta con una escritura fraudulenta, y en consecuencia esto es punible de una denuncia penal y, por supuesto, de las sanciones que penalmente correspondan según las circunstancias de caso, tanto para el tercerista como para el deudor embargado, por la connivencia y por la simulación de esta compraventa que en realidad nunca existió. Bueno, acá hay un punto que es muy importante, que se llama levantamiento de embargo sin tercería. El artículo 104 habla precisa y puntualmente de esta posibilidad. Como el nombre lo indica, es la posibilidad que tiene un tercero propietario de un bien que ha sido injusta y erróneamente embargado, la posibilidad que tiene de pedir que se levante el embargo sin la promoción de una tercería. Por supuesto que estas son las excepciones y que la ley en esto es muy rígida y tiene exigencias de mucho grado. ¿Por qué? Y porque podría llegar a causarse un perjuicio. Entonces, está prevista solamente para ciertos y determinados casos. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo me presento, promuevo una tercería de dominio y le digo, señor juez, promuevo esta tercería de dominio, demando directamente al actor del proceso principal y también han demandado el bien que se ha agravado con una medida cautelar de embargo preventivo es de mi propiedad exclusiva. Y yo no tengo absolutamente nada que ver con este proceso principal. Absolutamente nada que ver. Y vengo a probar mi derecho de una manera concreta y fehaciente con esta documental. Y le llevo al juez una escritura traslativa de dominio, una certificación del escribano otorgante de esa escritura, donde dice que efectivamente él da fe de que esa escritura ha pasado por ante su notariado. Además también adjunto un informe de dominio expedido por el registro de la propiedad inmueble de hace 48 horas, donde figuro yo como último propietario adquirente. La fecha de la adquisición coincide con la fecha de la escritura, el nombre del escribano coincide con el escribano que la certifica y que la otorgó, y además también llevo boletas de pago del impuesto inmobiliario, que viene a mi nombre, llevo también 2 o 3 servicios, telefonía, gas, energía eléctrica, que también están a nombre mío. Y en consecuencia yo le digo, señor juez, es un dispendio jurisdiccional innecesario por una cuestión de economía procesal, le pido que ordene el levantamiento del embargo sin promover una tercería, porque es una pérdida de tiempo. Y como digo, es por economía procesal, para evitar un desgaste que es innecesario, porque con toda la documental que yo le traigo, es evidente, transparente e indudable que el propietario soy yo. Y acá está mi documento, y también es evidente que yo no tengo nada que ver con el demandado y no tengo nada que ver con este proceso. Sería inútil, en ese caso, promover una tercería. Sería más que inútil un disparate. Sería una pérdida de tiempo. Entonces, como caso de excepción para estas cuestiones y para estos casos, muy esporádicos por cierto, pero que a veces ocurren, el juez está habilitado para ordenar el levantamiento del embargo sin necesidad de promover una tercería. ¿Y cuál es el trámite en este caso?
El trámite es que el juez lo que va a hacer es, va a ordenar que se corra traslado ¿a quién? Al actor y al demandado. Que el actor y el demandado contesten y después que contesten, el juez resuelve si hace lugar o no hace lugar. Si no hace lugar, me dirá, vaya por la vía que corresponda. Esto quiere decir, promueva la tercería. Ofrezca las pruebas, produzca las pruebas, que el actor y el demandado del proceso principal también ofrezcan las suyas y produzcan las suyas, y entonces después yo resuelvo. Ese es un caso. Y el otro caso, el que el juez diga, siendo cierto y exacto lo que manifiesta el tercerista, ordeno el levantamiento de embargo del inmueble tal, sin necesidad de promover una tercería. Estos son los únicos dos resultados posibles. ¿Por qué les digo esto? De los dos resultados posibles. Porque acá hay que ver si la resolución judicial puede ser objeto de un recurso o no. Y esto depende de la resolución judicial. Si el juez hace lugar al levantamiento de embargo sin tercería, esa resolución es apelable. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el recurso de apelación necesita como sustento la posibilidad de causar un gravamen irreparable. Y el gravamen irreparable es aquel que ni aún con la sentencia definitiva pueda ser reparado. Entonces, esto sí, esto es ley o no. ¿Por qué? Porque el juez ha hecho lugar al levantamiento de embargo sin promover tercería. Pero en el caso de que el juez diga, no hago lugar a este pedido de levantamiento de embargo sin tercería, haya entonces por la vía que corresponda, esto significa que yo voy a estar obligado a promover una tercería y voy a estar obligado a acompañar la documental, voy a estar obligado a ofrecer pruebas, voy a estar obligado a esperar que se corra traslado y que las partes demandadas, en este caso el actor y el demandado del proceso principal, contesten, voy a estar obligado a producir la prueba, es decir, va a haber todo un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento que le va a permitir al juez dictar una resolución con el pleno conocimiento de todas las cuestiones que se debaten con respecto a la tercería. ¿Esto a quién le causa perjuicio? A nadie, absolutamente a nadie. Como no hay ningún gravamen, esta resolución es irrecurrible, no es objeto de recurso alguno, porque en realidad el juez lo único que está haciendo es decir, ofrezcan y produzcan todas las pruebas, vamos a abrir un proceso de conocimiento en paralelo, que nada tiene que ver con el principal, que será por la vía sumaria o por la vía ordinaria, pero que en definitiva me va a dar a mí, juez, todas las posibilidades y todos los fundamentos para dictar una sentencia que ponga fin a esta tercería, procedente o no. Por eso, en este caso, es, reitero, irrecurrible cuando el juez deniega la petición de levantamiento de embargo sin tercería y sí admite recurso de apelación por parte del actor del proceso principal cuando se otorga el levantamiento de embargo sin tercería porque él entiende que se le puede causar un gravamen irreparable. Entonces, esta es la posibilidad de levantar un embargo sin tercería. Con respecto a la imposición de determinación, imposición de costas, las costas siguen el principio general que ustedes ya conocen del artículo 68 y el artículo 69. El principio general, por una cuestión objetiva de la derrota, quien paga las costas es el vencido. Ahora, ¿hay alguna excepción? Sí, la que dije hace un rato, que siempre van a estar a cargo del tercerista todos aquellos gastos y costas que hayan sido devengados directamente por la promoción de su tercería de manera extemporánea, es decir, fuera del tiempo que la ley le otorga para promoverla. En ese caso, las costas correrán a cargo del tercerista. Si no, sigue el proceso principal, el proceso habitual que ustedes ya conocen, imposición de las costas al vencido. Bueno, chicos, creo que con respecto a las tercerías me parece que ha quedado todo más o menos claro y a mí me gustaría ahora aprovechar un poquito el tiempo para un tema
que no quiero que quede pendiente, y que está, creo que en la bolilla 17 o 18, a ver, vamos a ver, que habla del desalojo, que es la parte de procesos especiales. Procesos especiales, sí, bolilla 17.1. Desalojo. ¿Qué es el desalojo? El desalojo es una pretensión. Es una pretensión que tiene por finalidad la recuperación, la restitución de un bien inmueble que se encuentra ilegítimamente ocupado. Vamos a ver después las distintas formas. Pero en principio yo definiría al desalojo como esto, una acción que conlleva la pretensión que tiene por finalidad la recuperación inmediata de un bien inmueble que se encuentra ilegítimamente ocupado o en poder de terceros. Acá el programa habla de legitimación y tenemos que distinguir, como en todo proceso, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Aclaro esto y quiero que tomen nota porque no sé por qué razón, supongo que será por cuestiones de brevedad, sobre todo cuando se trata de un parcial, de un examen, todos dicen lo mismo, hablan de la generalidad y en realidad si nosotros tenemos que decir si está bien o está mal, yo personalmente digo está más o menos bien y está más o menos mal. ¿Por qué? ¿A quién le asiste la legitimación activa en un proceso de desalojo? En principio, y como una denominación o un concepto o una definición así de tono general, yo diría, el legitimado activo para la promoción de una acción de desalojo es toda aquella persona a quien la ley le otorga facultades para exigir la inmediata restitución de un bien inmueble. Repito, por si están escribiendo y por ahí no escriben tan rápido como hablo yo. La legitimación activa es la facultad que la ley le exige a una persona para que ésta pueda exigir la restitución inmediata y efectiva de un bien inmueble. Y ahora sí podemos decir lo que normalmente dicen ustedes en el parcial. Y por ejemplo el propietario. ¿Y qué otro ejemplo? Y por ejemplo el locador. Y por ejemplo el sublocador. Es verdad. Pero hago esta aclaración porque en realidad el locador, el propietario o el sublocador no es que están legitimados. Están legitimados, depende del momento. Porque yo puedo tener un bien otorgado en locación y resulta que el locatario está cumpliendo con todas sus obligaciones y el contrato está vigente y todavía no terminó, no finalizó. Y yo soy locador y también puedo ser sublocador y también puedo ser propietario. Sin embargo, en este caso no estoy facultado legalmente para exigir la inmediata restitución del bien. Entonces, cuidado con esto. Lo mismo pasa, a la inversa, con respecto a la legitimación pasiva. Normalmente cuando le preguntamos, ustedes dicen, como en el caso anterior, el locatario, el intruso, el tenedor precario. El tenedor precario puede decir, yo acá tengo un contrato de préstamo. Entonces, no hay una legitimación pasiva en mí. O puedo decir, yo soy el locatario, pero acá está el contrato está vigente, y acá tengo los recibos de los pagos de mi renta locativa mensual y están al día. Por lo tanto, ¿está legitimado pasivamente para una acción de desalojo? No, evidentemente no. Entonces yo diría, así como hablamos de la legitimación activa, que la legitimación pasiva para un juicio de desalojo corresponde a toda persona sobre quien pese la obligación legal de restituir efectiva e inmediatamente el bien inmueble. Repito, la legitimación pasiva en una acción de desalojo corresponde a toda persona sobre la que pese la obligación
de restituir en forma efectiva e inmediata el inmueble que está ocupando. Entonces acá definimos legitimación activa y legitimación pasiva. A ver, ¿qué más tenemos? Procedimiento. El procedimiento, si ustedes observan el código, allá por el artículo 676, van a ver que el código de procedimiento le asigna la vía del proceso sumario, de manera que estábamos, como dije también, para las tercerías, en presencia de un juicio de conocimiento, con algunas particularidades que ahora vamos a ver. Es un juicio de conocimiento. Proceso plenario, que como ustedes ya saben, tiene por objeto final lograr la convicción del juez. En el caso de quien promueve la acción de desalojo, para que falle y ordene el desalojo inmediato del bien. Es un proceso de conocimiento, con las etapas que ustedes ya conocen. Etapa introductoria, ofrecimiento de prueba, interposición de demanda, traslado, contestación del traslado, traba de la litis, segunda etapa, etapa probatoria, donde pruebo todas aquellas pruebas, valga la redundancia, que ofrecí, y finalmente una etapa decisoria, donde tendré una sentencia definitiva que hará lugar o no al desalojo. Así que hay una sustanciación, las pruebas posibles ustedes las conocen, prueba documental, prueba testimonial, prueba confesional, todas las pruebas típicas y propias de un proceso de conocimiento. Seguimos con juez competente. Obviamente, el juez competente va a ser el juez del lugar de ubicación del inmueble. Ese es el juez competente por naturaleza, lo dice el artículo 5, en su segundo o tercer inciso. Es una acción personal, y entonces corresponde a la competencia del juez en la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble. ¿Esto es definitivo? No, porque ustedes saben que en todo contrato de locación hay una cláusula que en el 99,9 de los casos suele ser la última, que dice más o menos así: las partes dicen someterse voluntariamente a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Mar del Plata, Bahía Blanca, Dolores, lo que sea, y dicen que renuncien expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder, inclusive la federal. Ustedes que ya estudiaron esta cuestión de competencia, que supongo que son muy inteligentes, ya sabrán que existe lo que se llama la prórroga de competencia. Ustedes saben que la regla general dice que la competencia no es prorrogable, salvo una excepción, que es esta, cuando se trate de cuestiones patrimoniales y solamente en relación a la competencia territorial. De modo que en principio la regla general, el juez competente es el juez del lugar donde se encuentre el inmueble. ¿Bien? Pero si tuviéramos un contrato de locación y se fijó una prórroga de competencia expresa y por escrito, será el juez que las partes hayan convenido, como prórroga de esa competencia. ¿Dónde se realizan las notificaciones? Bueno, esto tiene un proceso parecido, porque en realidad correspondería cursar las notificaciones al domicilio donde se encuentra el inmueble, objeto del desalojo. Pero también acuérdense que si hay un contrato de locación, insisto con esto, en la última cláusula también las partes constituyen sus domicilios especiales, que puede ser el domicilio real que denunció el locador, puede ser el domicilio real que denunció el locatario, puede ser el domicilio del mismo inmueble que está alquilado, y además dice donde serán válidas todas las notificaciones que al efecto pudieran cursarse entre ellas. Esto es un principio expreso. Entonces, si bien lo normal es que la demanda se notifique en el domicilio real del actor, domicilio real del demandado, en el inmueble que está ocupado, lo cierto es que también hay domicilios constituidos especialmente. Tengan presente que cuando nosotros iniciamos una demanda de desalojo, primero obviamente tenemos que cumplir con todos los requisitos típicos y propios de cualquier demanda, que es el artículo 330, y que ustedes conocen muy bien.
cuando hablamos de especificar el nombre del actor, su número de documento, su domicilio real, su condición frente al IVA, el nombre y apellido, DNI, domicilio del demandado, su condición frente al IVA, si la sabemos. Es decir, todos aquellos requisitos, los hechos y antecedentes, fundar el derecho, la prueba, etcétera, etcétera. Esto ustedes ya lo saben. Entonces, la demanda requiere los requisitos propios y típicos de cualquier demanda. ¿Qué pasa con el garante? Porque muchas veces se pregunta, yo no sé si el programa lo pide, pero ¿qué pasa con la citación del garante? Porque muchos se preguntan, si estoy promoviendo una acción de desalojo, no una acción de cobro de alquileres, una acción de desalojo, ¿para qué lo voy a citar el garante? Si en realidad el que está ocupando el inmueble es el locatario o un intruso, pero hablemos del locatario. El locatario que terminó el contrato y sigue y no paga los alquileres, entonces promueve el desalojo. ¿Para qué lo voy a citar al garante? En principio pareciera que no tiene mucho sentido citar al garante. Sin embargo, sí lo tiene, porque nosotros citamos al garante por el tema de las costas, por el tema de los gastos. Y acá, como hay una discusión en la doctrina, donde una parte, ustedes saben que decimos, la mitad de la biblioteca opina una cosa y la otra mitad opina otra. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, el garante es garante durante la vigencia del contrato. El tipo firmó que respondía por todos los gastos y se hacía cargo del pago de todos los gastos, pero esto es un contrato. Si terminó el contrato, el hecho de que el locatario siga en el inmueble no obliga al garante a que siga haciéndose cargo, porque el garante responde hasta la finalización del contrato. Y yo les digo ni, o les digo so. ¿Por qué? Porque no deja de ser una muy buena costumbre, cuando nosotros hablamos de la garantía en un contrato de locación, dejar perfectamente especificado de que el garante, en su calidad de fiador, liso y llano pagador de las obligaciones del locatario, dice expresamente que asume como a su cargo todos los gastos y costas devengados hasta la finalización del contrato y o la restitución efectiva del bien inmueble objeto de la locación. Si esto se pone, lo citamos al garante para que se haga cargo. Entonces, o paga el desalojado o paga el garante, porque él ha dicho que asume la obligación de pago no solo hasta que termine el contrato, sino con posterioridad, hasta que se haga efectiva la restitución del inmueble objeto de la locación en las condiciones pactadas. Por lo tanto, se tendrá que hacer cargo de los deterioros, etcétera, etcétera. Bueno, esto respecto a la citación del garante. Acá hay un punto que habla del artículo 676 bis y 676 ter. Yo les quiero dejar presente una característica típica del juicio de desalojo que permite al accionante, al actor del juicio de desalojo, en determinadas condiciones y cumplido con ciertos requisitos, le permite pedir la restitución inmediata del inmueble. Fíjense lo que estoy diciendo. Antes de que el juicio termine, él le pide al juez que disponga la restitución inmediata del inmueble, aunque no haya dictado sentencia todavía. Esto funciona con los requisitos de una medida cautelar, exactamente igual, pero está condicionado a ciertas cosas. Yo puedo pedir el otorgamiento de la restitución inmediata del bien inmueble objeto de la locación solamente cuando se hayan cumplido dos requisitos. El primero, que se encuentre trabada la litis. No lo puedo hacer antes. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, cuando yo promuevo la demanda, lo que tengo es una demanda, tengo una pretensión individual. Pero cuando tengo la contestación de esa demanda, ahí se produce este objeto, este fenómeno procesal, que se llama traba de la litis, y es el punto justamente donde queda determinado el objeto del juicio.
porque antes tengo los dichos del actor y después tengo los dichos del demandado. Bueno, cuando se contesta, traba la litis, ahí sabemos de qué se trata. Entonces, ese es el primer requisito para pedir la restitución anticipada del bien. Y el segundo requisito es que se trate, esta locación, esté dirigida a un tenedor precario o intruso. Tenedor precario o intruso. Esto es por razones de seguridad, porque cuando hay un tenedor precario y un intruso, es como casi se está acreditando ya la verosimilitud en el derecho. No es lo mismo tener un locatario que terminó el contrato de locación hace 2 años y hace 2 meses y está en el bien, pero resulta que el tipo pagó todos los meses, el contrato tiene firma certificada y esto es un negocio bien hecho, jurídicamente bien hecho. Entonces el juez tiene la obligación de escuchar a las dos partes y no perjudicar a nadie. Ahora, cuando yo estoy hablando, me estoy refiriendo a un proceso de desalojo en los que se encuentra trabada la litis, o sea, contestada la demanda, donde el demandado reviste la calidad de intruso, es decir, es un ocupante ilegítimo que entró de noche, ¿se entiende? Rompió la ventana y se metió adentro. Este es un intruso, ¿bien? O se trata de un tenedor precario. Cumplidos esos dos requisitos, yo puedo pedirle al juez que ordene la inmediata restitución del bien inmueble objeto del desalojo. Pero tengan presente esto. El juez está ordenando entregar un bien inmueble sin que haya una sentencia definitiva. O sea que esto es un riesgo. Pues supónganse que las pruebas mías no sirven, no son suficientes, o están mal producidas. Las pruebas del demandado son fehacientes, está bien contestada la demanda, y el juez dice, tengo que rechazar el desalojo. ¿Y qué hacemos ahora? El bien fue entregado. Bueno, entonces esto funciona como una medida cautelar. Y con esto quiero decir que tengo que cumplir con los requisitos típicos de toda medida cautelar. Primero, acreditar en forma fehaciente, al menos si no fehaciente, prima facie, que el derecho me asiste, o sea, la verosimilitud del derecho, lo que los romanos decían humo de buen derecho, permite vislumbrar que tengo razón. Si yo les digo a ustedes, ¿qué ven allá? Y ustedes me dicen, veo una columna de humo, y yo les pregunto, ¿y por qué? Y ustedes me van a decir, porque hay un incendio. Y yo les voy a preguntar, ¿ustedes ven el incendio? No. ¿Y entonces por qué me hablan de un incendio? Ese es el humo de buen derecho, porque supone que hay un incendio. Entonces, si cumplo con este requisito, con este recaudo de la verosimilitud del derecho, también tengo que cumplir con el segundo requisito, que es el peligro en la demora. Señor juez, el intruso que está allí, que entró de noche, de forma clandestina, me va a destruir la propiedad, porque de hecho de afuera se ve ya que faltan vidrios, que está rota la puerta, entonces hay un peligro en la demora. La demora me va a causar un serio perjuicio. Y el tercero es pago una fianza, que por lo general es una caución real en este caso. Ustedes ya saben que el tema de la contracautela tiene una relación inversamente proporcional con la verosimilitud en el derecho. Si la verosimilitud en el derecho es mucha, la contracautela es poca. Si la verosimilitud en el derecho es poca, la contracautela es mucha. Entonces, esto quedará a criterio del juez. Será el juez quien va a decir cuál es la contracautela en el caso de este desalojo, que reitero, en el 90% de los casos es una caución real, o sea, hacer un depósito en efectivo. ¿Para qué? Y para poder subsanar los perjuicios eventuales que le puedo causar a quien estaba ocupando el inmueble si no tengo razón. Esto entonces, la entrega anticipada del bien. Reitero porque es pregunta. Requisito, que esté trabada la litis, o sea, contestada la demanda. Segundo, que se trate el intruso o de un tenedor precario. Y el tercero, que se cumplan con los requisitos de toda medida cautelar. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Y hacer efectiva la contracautela, por supuesto. Acá piden también el tema del artículo 676 ter. Léanlo ustedes, muy parecido, nada más que ahí hay una imposición de multa, y es para locaciones comerciales. Así que eso, véanlo ustedes, es muy sencillo, no trae ninguna complejidad. Y hay un último punto acá que se llama condena de futuro. Y acá yo quiero ser muy puntual, quiero ser muy claro,
porque para un estudiante de Derecho hablar de una condena de futuro por ahí es como que no cierra mucho, ¿no? ¿Cómo me van a condenar a mí por las dudas? Esto es así. Esto es como pegarle una cachetada al nene por si se porta mal, no porque se portó mal. Es un poco algo que no es muy fácil de entender. Pero para que se comprenda, yo les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Y ustedes ahí lo van a entender. Supónganse que ustedes tienen un local y entonces lo ponen en locación y viene un locatario, si me interesa el local. Hacen el contrato, certifican la firma, el contrato es por 5 años, fijan el monto locativo mensual, lo paga el mes por adelantado, tiene un garante, está todo bárbaro. Empieza el contrato, y el contrato está en vigencia, el locador está conforme, es un buen locatario, el locatario también está yendo muy bien en su negocio y paga puntualmente los alquileres. Supongamos que se trata de un negocio donde lo que hay es una reventa de pan, una reventa de pan. Hay una panadería que le trae el pan y él lo revende, y le trae una factura y la revende. Y en algún momento, este señor, que es una persona muy inquieta, dice, voy a ver la posibilidad de poder fabricar el pan yo y hacer la factura yo. Entonces voy a ganar más, y es verdad. Pero en este local no puedo. No tengo las instalaciones ni tengo el espacio físico para hacerlo. En consecuencia, ¿qué hace? Habla con el locador. Y entonces le dice al locador, mire, necesito que usted me permita hacer algunas reformas. Bueno, ¿qué reforma quiere hacer? Mire, yo quisiera ampliar el local atrás, porque lo que quiero poner es un horno eléctrico, un bañito, porque tengo intención de fabricar el pan yo ahora, y fabricar la factura también, y entonces voy a vender más y voy a ganar más. Y además en la parte de arriba, como veo que hay una losa que admite un primer piso, lo que quiero hacer es una construcción muy pequeña. Quiero hacer una habitación, quiero hacer una cocina, comedor chiquita y un baño. ¿Y para qué querés hacer eso? Y lo quiero hacer porque usted sabe que yo vivo en la otra punta de la ciudad. Entonces todos los días me tengo que venir y tengo que volver. Pero si ahora el pan lo voy a fabricar yo, entonces voy a tener que arrancar tipo 4 de la mañana. Y me resulta muy incómodo. Y al locador le parece que es muy razonable lo que está diciendo. Y aclaran, mirá, vos sabés que las mejoras que hagas acá van a quedar de propiedad mía, porque lo dice el contrato. Y el locatario le dice, sí, van a quedar de su propiedad. Cuando yo me vaya, esto queda para usted. El local ampliado, un bañito abajo, la construcción arriba, y es de su propiedad exclusiva. Y yo no le voy a reclamar absolutamente nada, porque lo pude usufructuar durante el tiempo de locación. Bueno, hacer la reforma. Pasan 3, 4, 5 meses, las reformas están hechas, se fabrica el pan allí, además se fabrican también las facturas, y de pronto un vecino, amigo del locador, lo encuentra y le pregunta, che, ¿vendiste el local? No, ¿cómo que no lo vendiste? No, no lo vendí, lo alquilé. No, pero si vi que ahora están fabricando, hicieron una propiedad arriba. No, le di permiso. Entonces, ¿qué dice el vecino? Este no se va más. Tené cuidado, porque este lo va a tener viviendo ahí y no se va más. Y le puso la semillita de la duda. Y este hombre, la buena persona, el locador, dejó de dormir. Porque dice, me voy a quedar sin nada. O voy a estar 2, 3, 4 años discutiendo para recuperar la propiedad que es mía. Y entonces lo va a ver a ustedes que ya se recibieron, que ya aprobaron la materia y ahora tienen su estudio. Y le plantean este caso. ¿Y ustedes qué le van a decir? Bueno, lo que podemos hacer es promover una demanda con condena a futuro. ¿Y de qué se trata eso? Mira, es un juicio de desalojo anticipado. Pero sí, lo podemos hacer ahora. ¿Y qué gano con eso? Y nada, ganás nada menos que cuando llegue la finalización del contrato, el juicio de desalojo ya está hecho. Y ya tenemos una sentencia definitiva que ordena la inmediata entrega del bien inmueble, bajo apercibimiento de que si no,
habrá un mandamiento de lanzamiento con participación de la fuerza pública. Y lo sacamos a la fuerza. Pero ya tenés hecho el juicio. Quiere decir que la desocupación la podés pedir al día siguiente de la finalización del contrato. Obviamente, el dueño, el propietario, el locador, está chocho, dice, dale para adelante. Y se hace una demanda, se promociona una demanda con un pedido de condena futuro. Es una demanda de desalojo, anticipado. Pero condena de futuro, ¿por qué? Porque el juez no puede decirle a los 2 o 3 meses entregue el inmueble, porque él le va a decir al locatario, yo tengo un contrato y hay que respetarlo, y el juez le va a decir, tiene razón. Lo que va a hacer el juez es dictar una sentencia que tendrá cumplimiento efectivo a partir del día 1 de septiembre del año 2025, porque ese contrato termina el 31 de agosto del año 2025. En consecuencia, tendrá vigencia a partir del día 1 de septiembre del año 2025. Eso es una condena a futuro. Y desde el punto de vista del locador, está muy linda. Por lo menos este hombre duerme todas las noches tranquilo ahora. Ahora, pongámoslo del lado del locatario. ¿Qué tiene que ver el locatario? Porque el locatario también puede decir, mirá, me hiciste este juicio y en realidad yo estoy cumpliendo con todo, pago el alquiler religiosamente todos los meses, no tengo ningún problema, te pedí autorización para hacer la construcción, hice una construcción bien hecha, no puse cualquier material y tiene razón el locatario. Entonces yo les pregunto, ¿a usted le parece lógico que el locatario tenga que pagar y tenga que correr con los gastos y las costas de este juicio de desalojo anticipado con una condena de futuro cuando no dio lugar? Bueno, no. La respuesta obvia es no, no tiene por qué correr con esos gastos, porque él no dio lugar a la promoción de este juicio. Entonces, este es el detalle típico y característico de este juicio con condena futuro. ¿Qué puede hacer el demandado? En este caso, el locatario del ejemplo. Muy sencillo. Contesta la demanda y cuando contesta la demanda manifiesta su total allanamiento. Repito, su total allanamiento. ¿Y cómo es el allanamiento? Como la forma que ustedes ya saben, para que el allanamiento me exime costas. Tiene que ser como real, tiene que ser incondicionado, tiene que ser oportuno, tiene que ser total y tiene que ser efectivo. Por lo tanto, si él contesta la demanda, manifiesta su allanamiento en esas condiciones, va a haber una condena a futuro, sin duda. Y el día 31 de agosto o 1 de septiembre del año 2025, el locatario lo llama al locador y le dice, toma, acá están las llaves del local. Acompáñame, vamos a hacer una revisión para que puedas verificar que te lo estoy entregando en las mismas condiciones que lo recibí y que las construcciones, las mejoras que hice, están todas inalteradas, están como las hice. ¿Quién corre con las costas? El actor, el locador, y es justo que así sea, porque él consiguió estar tranquilo. Él dijo, no tengo que hacer un juicio de desalojo, ya lo hice y ya lo tengo listo, de manera que si llega el 1 de septiembre del año 2025 y no me entrega el local, lo único que tengo que hacerle al juez es pedirle que haga efectiva la sentencia, listo. Y el juez va a hacer efectiva la sentencia y entonces lo que voy a tener es que si en el plazo cortito perentorio, porque una vez que quede esa sentencia quede firme y consentida, si el locatario no le entrega el local, lo que va a haber es un mandamiento de lanzamiento, si es necesario con la fuerza pública. De modo que esto significa una tranquilidad para el locador. Pero también tiene que ser una acción que no traiga perjuicio al locatario demandado injustamente porque no dio lugar. Entonces, el detalle de esto es la condena de futuro, es un proceso de desalojo anticipado, donde hay una sentencia en expectativa que se habrá de cumplir o no según ocurran las cosas al final del contrato. Si lo entrega, no pasa nada. Si no lo entrega, no habrá que hacer un proceso de desalojo. Simplemente habrá que pedir un mandamiento de lanzamiento. Y otra cosa. Y para el locador significa la tranquilidad
de saber que no tendrás que esperar después del finalizado el contrato un tiempo que puede ser de 1 año, 2 años, depende, para poder recuperar el bien inmueble. Algo que se me quedó en el tintero y aprovecho para decirlo ahora, en el caso del desalojo, es que en el desalojo tenemos una sentencia definitiva que si hace lugar al desalojo, lo que va a ordenar es la entrega, la restitución de ese bien inmueble en un plazo que no siempre es el mismo, porque ese plazo depende de las circunstancias de cada caso. Y esta circunstancia puede ser, si quien estuvo en el inmueble ocupándolo tenía título para eso, por ejemplo, alguien que tenía un boleto de compra-venta que no fue suficiente y permaneció en el inmueble. Por ejemplo, alguien que tenía un contrato de locación y ese contrato de locación venció y no lo entregó. Esos son ocupantes con título suficiente, mejor dicho, no suficiente, pero justo, al menos durante el tiempo de la vigencia del contrato. En ese caso, el plazo para otorgar, para restituir, mejor dicho, perdón, para restituir el bien inmueble es de 10 días. En el caso del tenedor precario o el intruso, es aquel que entró en forma clandestina, de noche, rompió una ventana, rompió una claraboya y se metió, ahí el plazo es de 5 días. De 5 días. Y otro detalle importante es que al inicio del proceso de desalojo, lo que siempre tenemos que pedirle al juez es que ordene un mandamiento de constatación. Porque cuando tenemos un intruso, alguien que se metió adentro, no sabemos ni siquiera quién es el que está. No es lo mismo cuando es un locatario que no me entregó el bien, tengo todos sus datos en el contrato, pero por ahí es un tenedor precario, que a lo mejor no lo conozco tanto, o un intruso a quien no lo conozco para nada. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer primero es pedirle al juez que ordene un mandamiento de constatación. Mandamiento de constatación. ¿En qué consiste esto? Es un mandamiento que, como ustedes saben, lo va a diligenciar no el oficial notificador, sino el oficial de justicia, y hará una diligencia que estará dirigida a presentarse en el inmueble, pedirle a cada uno de los ocupantes 2 cosas: el DNI, para identificarlos con toda precisión, y además preguntarle para que manifiesten en qué estado o en carácter de qué están ocupando el inmueble. Y ahí tendrá que decir, y estamos porque estamos, o porque tengo un contrato de locación, o por lo que sea. Entonces ya sabemos frente a quién estamos. De esa manera, a través del mandamiento de constatación, que es algo así como una diligencia previa, como para ordenar el proceso, cuando va a estar dirigido a ocupantes de los cuales no tengo la menor idea, ni cuántos son, ni qué edad tienen, ni cómo se llaman, absolutamente nada. Y por supuesto, la demanda... ¿Perdón? Profe, perdón, ¿eso es con la interposición de la demanda entonces? En realidad, sí, pero antes de correr traslado de la demanda, lo que se hace es el mandamiento de constatación, porque ese mandamiento de constatación, ustedes saben que hasta que no se corra traslado de la demanda, el dueño de la demanda soy yo, el actor. De modo entonces que puedo ampliarla, puedo modificarla, o puedo retirarla y traer una demanda nueva. Y si no, lo puedo pedir, y eso también es muy sano, como una diligencia previa. Entonces, cuando hago la demanda, ya sé contra quién la dirijo y por qué la dirijo y en carácter de qué está en el inmueble. Bueno, con esto yo creo que ya terminé con los puntos que teníamos pendientes. Los temas que hemos visto hoy, chicos, son temas que son preguntas de examen, sobre todo lo que hablé del juicio de desalojo en cuanto a su característica, en cuanto a la posibilidad de pedir la restitución anticipada del bien, sin que haya todavía una condena, una sentencia, que eso funciona como una medida cautelar, entonces está sujeta a los requisitos y atributos de toda medida cautelar, y esto de condena de futuro. Con respecto a las tercerías, en el poco tiempo que tenemos, traté de expresarme respecto de aquellas cuestiones que pueden ser pregunta de examen. ¿Qué es una tercería? ¿Qué clase de tercería conocen?
cuáles son los requisitos de tiempo y de forma, cuál es el momento procesal límite para promover la tercería de mejor derecho o la tercería de dominio, cuáles son los efectos de la tercería sobre el proceso principal. Estas son las preguntas típicas, Así que yo les pido que le dediquen un poquito de tiempo, que estudien, tienen una semana, así que bueno, nos veremos en el parcial, les deseo la mayor de las suertes, ha sido un gusto conocerlos, aunque sea de esta forma telemática, y que tengan y terminen un buen día el amigo. Nos vemos. Gracias. Gracias.